agenda de la seguridad nacional. Tenemos, decía yo, un investigador y docente muy importante. Es el doctor Emilio Bizarratea. Fíjense ustedes su currículum. Él es especialista en ciencias sociales. Ha realizado estudios de licenciatura, maestría y doctorado en ciencia política, en filosofía, en relaciones internacionales y en derecho, así como en sociología política y estudios estratégicos y en seguridad nacional. Ha desempeñado distintas responsabilidades en los 3 poderes públicos y en los 3 niveles de gobierno. Se desempeña actualmente como profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Participa en el Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAV, y en el Instituto Nacional de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, del cual fue fundador, así como en la Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un placer tenerlo por aquí, doctor Bizarratea. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy agradecidos con usted. Don Jorge, muchas gracias. Siempre un placer y un honor. Me agrada mucho esta oportunidad y con los amigos de Contralínea siempre estaremos atentos. Gracias de nueva cuenta por la invitación y la oportunidad. Gracias, doctor. Bien, pues quiero empezar por plantearle a usted una cuestión de orden general. Desde la reforma que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador para restringir un poco la actividad de los agentes de inteligencia extranjeros en México, hasta la más reciente propuesta de reforma constitucional para que ya está depositada en el Congreso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hemos recorrido un trayecto muy lento desde mi punto de vista por la urgencia de los cambios, pero creo que hoy estamos en posibilidad de decir que se ha venido reestructurando el tema relacionado con la seguridad nacional y como en el gobierno se denomina la seguridad pública. También pasando por el rol que actualmente se le asigna al Centro Nacional de Inteligencia como proveedor de servicios de investigaciones de inteligencia para todos los órdenes de gobierno y en particular para las Fuerzas Armadas. Y también en los cambios constitucionales producidos para el caso de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde se amplían sus facultades para derivarlas hacia cuestiones relacionadas con investigación de carácter criminal e inteligencia criminal. Y desde esa perspectiva, pues la recientemente enviada Ley de Investigaciones e Inteligencia para la Seguridad Nacional, creo que en conjunto, salvo su mejor opinión como especialista, doctor Bizarratea, en conjunto nos describen una trayectoria de reforma a la estructura de los ordenamientos jurídicos y de los procesos y atribuciones de carácter práctico para las instituciones de la seguridad nacional. ¿Está usted de acuerdo, doctor? Lo escuchamos, por favor. Desde luego, hay una dinámica que en el caso mexicano se ha ajustado, no solo seccionalmente, sino conforme a las necesidades de actualización y de fortalecimiento de las instancias de inteligencia, de seguridad en sus 3 niveles y obviamente con una oportunidad. En el caso mexicano partimos de una situación muy importante, la idea de una estrategia nacional de seguridad, que bien lo mencionaba doctor Retana hace un momento. Debemos de ser cuidadosos por los alcances y límites que nos presentan la situación entre la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. En el caso mexicano existe una doctrina suficiente para poder maniobrar
muchas acciones. En la Estrategia Nacional de Seguridad que se dio a conocer previo al inicio de tareas de este gobierno que encabeza la presidenta Sheinbaum, había 4 puntos que de alguna manera mostraban cierta continuidad y un reforzamiento. El tema de las causas sociales es ineludible. Tenemos que atenderlas porque eso es lo que nos vincula en las relaciones civiles, militares, con la estructura nacional. El tema de la inteligencia que bien mencionabas hace un momento, por el CNI y las demás instancias que hay y que producen inteligencia, tiene que establecer una gran coordinación y una coordinación que en el caso actual se vuelve una coordinación absoluta entre todas las entidades, porque se volvió una necesidad de fondo, sobre todo con las instancias de seguridad, no solamente Ejército, Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, sino también con los entes policíacos, estatales, municipales, y obviamente que le den un sentido al trabajo de inteligencia en su operación. Y finalmente el papel de la Guardia Nacional, que en términos estrictos entró en esta segunda etapa ya dependiendo directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos aspectos, junto con los operativos que se han desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional, nos han mostrado la relevancia de la presencia de las Fuerzas Armadas, pero también nos han mostrado un aspecto que teníamos un poco dejado de lado, el tema de la justicia, el tema de armar carpetas de investigación, de respetar derechos humanos y obviamente de combatir a la delincuencia organizada o no con la ley en la mano. Entonces, son muchos avances. Hay que decirlo también, se ha señalado en distintos momentos evitar que se politice un asunto que per se conlleva una politización, porque es el tratamiento de algo que toca no solamente los intereses de los distintos grupos de la sociedad, sino también el interés nacional, es decir, aquello que nos concierne a todos y que se vuelve realmente un motivo de congruencia sistemática sobre la defensa que se tiene que hacer en términos de la idea de la seguridad nacional mexicana entre el desarrollo y la seguridad. Entonces, sí hemos tenido avances, ha habido cambios en la manera en que se aplica esta nueva estrategia. Todo el mundo quisiera que fueran muy rápido y lo más pronto posible, pero no va a ser así. Es un proceso paulatino, gradual, que tiene que tener en alguna medida los visos de la evaluación cotidiana de cómo avanzamos, cómo hemos tenido ventajas, desventajas y obviamente lo que hay que seguir haciendo porque es un tema que nos interesa a todos en la sociedad mexicana. Así vamos. Correcto. Sí, obviamente lo ideal sería despolitizarlo en el sentido del faccionalismo, porque la seguridad nacional en sí misma es una materia de carácter político, es una materia del Estado. Pero otra cosa es que se faccionalice las opiniones y las disputas y seamos incapaces de llegar a acuerdos unitarios cuando la situación nacional nos lo demanda con absoluta urgencia. Correcto. Ahora bien, doctor, la estrategia, todos estos cambios y el enfoque táctico y estratégico expresado en el programa de los 100 días que ya va para más de 100 y que estoy casi seguro que se va a volver una estrategia de carácter permanente casi, porque al seno de esta estrategia hay fundamentalmente un criterio, que es una ofensiva sostenida y ampliada de carácter estratégico en contra de las organizaciones criminales. Esto marca naturalmente una diferencia muy importante con relación a la estrategia del gobierno anterior, en donde esencialmente veíamos grandes desplazamientos militares, pero fundamentalmente de carácter disuasivo.
Se trataba de plantear una presencia disuasiva y para proteger a las comunidades sociales. Se rehuía, lo dijeron expresamente, se rehuían los enfrentamientos salvo que las fuerzas federales fueran atacados. En este caso se les está yendo a buscar en los territorios que tenían bajo su control y en los que han convertido casi en santuarios para sus actividades. El hecho de establecer 10 ciudades como prioridades, más aparte el ataque a la estructura criminal en Sinaloa, en Guerrero, en Chiapas, nos habla de algo totalmente distinto, de una ofensiva, como decimos, permanente. ¿Qué balance hace usted, doctor Bizarratea, en términos generales, de este cambio sustantivo en la posición táctica y estratégica de las fuerzas federales? El primer balance, en efecto, es un cambio de paradigma. La vieja idea, y vieja más que nada por el señalamiento que se hacía en términos de una administración no tan lejana como fue la pasada, era precisamente actuar de manera disuasiva, en algunos casos preventiva, pero evitando a toda costa cualquier confrontación, cualquier conflicto. Esa fórmula nos llevó a tener, también hay que decirlo, más de 500 bajas en los ámbitos de las Fuerzas Armadas. Ese dato era relevante porque normalmente no se sabía y entonces pues era un momento o te esperabas a que te masacraran completamente o respondías el fuego adverso. Esa situación en este momento cambió y bien lo señala. El paso que se ha dado es confrontar, sí, y buscar objetivos específicos que tienen que ver con la generación y producción de drogas, no solo los narcolaboratorios, sino también los grupos que la comercializan, la trasladan, este trasiego famoso que se da de México a Estados Unidos y a otras partes del mundo, es un tema delicado, pero que en el esquema actual implica ya una intervención directa en contra de quienes realizan estas actividades delincuenciales. Esto ha conducido, sí, a que se instalen en el terreno elementos activos de las Fuerzas Armadas y obviamente de la Guardia Nacional como parte de la estrategia directa, que se ha buscado en alguna medida detener a quienes están delinquiendo, estén infraganti o no, por los registros de inteligencia que se tienen. Eso es permisible evitando cualquier daño colateral en la sociedad. En ocasiones no se logra por razones que ameritan realmente una respuesta por parte de la delincuencia organizada y obviamente se genera a veces un fuego cruzado y errores que no se quisiera que ocurrieran, pero hay conciencia de que eso tiene que disminuir. Entonces, la estrategia actual sí es diferente. Me parece que hay elementos suficientes. Se está combatiendo en la práctica a los distintos grupos criminales o cárteles, al de Sinaloa, al de Caborca en su expresión local, al del Golfo, al del noreste, a la familia michoacana, incluso al de al que se ha presentado en Jalisco Nueva Generación y sus derivaciones. Estos elementos son importantes porque el conocimiento que tiene la inteligencia y las fuerzas armadas facilita su ubicación y determinación. Y en algunos casos se nota lo que tenemos en la práctica o un efecto cucaracha, que es la salida o un salto de mata de estos objetivos que dirigen estas organizaciones criminales. Pero la acción, me parece, hoy día ha sido muy importante y lo que significa es que la delincuencia organizada no es un elemento que ya sea permisible o que tenga permiso de hacer y deshacer en el territorio nacional. Es un avance, no, insisto, no es que esto ya haya ocurrido y de la noche a la mañana vaya
a desaparecer o a controlarse o a extinguirse. Es un tema muy gradual, muy sistemático, que habrá que ir vigilando y cuidando. Pero así está la situación hasta este momento. Correcto, doctor. Y un punto, digamos, de inflexión o de quiebre fundamental fue la idea que expresó el actual secretario de Seguridad, a quien, dicho con todo respeto, se le ve muchísimo más oficio, mucha más idea, mucha más concepción para las tareas encomendadas a esta secretaría con relación a anteriores gestiones. Pero el punto de inflexión me parece a mí que fue el anuncio de que la reestructuración en la estrategia de combate al crimen transnacional organizado en México iba a partir de la conformación de un sistema nacional de inteligencia. Creo que aquí estamos frente a un punto de inflexión. Después de este anuncio, naturalmente que ya nada es exactamente igual. Estamos en una ruta distinta. Yo me permití, igual que seguramente usted y otros colegas, plantear esta necesidad, pues desde que tuve un cargo público. Desgraciadamente, el único con el que yo coincidía era con el director, con mi director general, pero a todos los demás les pasaba desapercibido esta urgente necesidad de ir a un sistema nacional de inteligencia. ¿Coincide usted en que este es un punto fundamental para reestructurar toda la estrategia? No, indudablemente lo es. ¿Y por qué en estos términos también se modifican? Muchas veces sabemos desde las teorías de la administración pública que la necesidad crea el órgano. Y este órgano que se ha replanteado, sumando, integrando, articulando partes que han estado aisladas y que siempre había sido un esfuerzo, me parece que tú habías logrado iniciar en tu gestión pública ese tipo de intencionalidad de sistematizar, de integrar en una coordinación no solamente la inteligencia, sino la seguridad y la justicia, debidamente articulados para beneficio de la sociedad y de la nación. Hoy día, este modelo que el secretario Harfush ha impulsado, en efecto, guarda una distancia y una diferencia muy notable frente a lo que ocurría en el pasado, en otras administraciones y en particular con la administración pasada. ¿En qué sentido se está distinguiendo? En la necesidad de participar directamente. Su presencia en campo, su presencia en la mayoría de las reuniones de interés nacional y obviamente la cercanía de la cual goza con la actual presidenta de la República favorece la integración y la suma de estos esfuerzos. No ha sido fácil, es un proceso que tiene que generar, por un lado, el respeto y la confianza al interior de las Fuerzas Armadas y en relación a esta coordinación civil y política que es la Secretaría de Seguridad Pública. Y ese es un esfuerzo que está, pero eso es hacia adentro. Ese mismo esfuerzo es el que vendrá cuando miramos no solo hacia el norte de nuestro país, sino cuando miramos el punto global, es decir, todos los países de la Tierra con los cuales tenemos relación. Por una razón, muchos de los problemas y de los asuntos que se tienen son comunes a muchos otros países y eso conlleva todo un proceso de diálogo, de negociación, de acuerdos y de construcción de políticas comunes, sobre todo cuando se tiene enfrente a un enemigo común. Entonces, el ejercicio de la coordinación de inteligencia será un ejercicio que tendrá que ampliarse paulatinamente con otras agencias internacionales, sean la propia Interpol u otros organismos con los cuales tenemos presencia, sean las agencias de inteligencia estadounidense o canadiense, o sean las agencias del mundo, en donde con mucho cuidado, pero también con una gran necesidad
de obtener los datos duros, de obtener la información que se requiere, se puedan atacar con cuidado, pero con efectividad, los objetivos criminales que han afectado a nuestro país y a otros países en el mundo. Entonces, me parece que la opción de coordinación de inteligencia es sobremanera una necesidad que va avanzando para articular un proyecto que podemos mirar en el corto y en el mediano plazo de gran interés nacional para la defensa de la nación. Es decir, vamos en ruta y creo que hemos dado un buen paso en ese sentido. Correcto. Dice usted coordinación dentro y coordinación fuera. Creo que hoy están dadas las condiciones para ir a una no integración, un pacto de integración para la seguridad en América del Norte. No, no estaría yo de acuerdo, pero sí para una alianza en donde los tres países de América del Norte pacten el intercambio de inteligencia con todas las seguridades que tiene que haber, el intercambio de información, la posibilidad de acciones paralelas, la coordinación de acciones en un momento dado militares o policiales y la coordinación también de acciones en materia de impartición de justicia. ¿Por qué? Porque los mismos cárteles que actúan en Canadá, actúan en Estados Unidos y actúan en México y actúan en Centroamérica. Entonces, creo que están dadas las condiciones para ir a algún tipo de organismos de coordinación, no institucionalmente integrados, para mecanismos de coordinación lo más estrechos posibles para desarrollar una lucha de carácter regional. Fíjese usted, por ejemplo, en materia comercial se estableció lo que se ha llamado un componente de valor regional, es decir, el componente que tienen que tener los productos para entrar con preferencias arancelarias o sin aranceles a Estados Unidos o a Canadá. Bueno, ahí fuimos capaces de ponernos de acuerdo en un componente de valor de carácter regional. ¿Por qué no hacerlo en términos de una alianza para el combate al crimen transnacional? Porque, repito, son los mismos organismos criminales. Otra cosa me parece a mí, salvo su mejor opinión, doctor, que es la idea que están empezando a manejar en algunos medios de ir a un acuerdo de integración para la seguridad en América del Norte, que eso ya me parece a mí algo muy diferente. Yo no estaría de acuerdo porque hablamos de una asimetría de poder, de una asimetría de fortaleza institucional y de una asimetría de instituciones y agencias de inteligencia y seguridad muy grandes, pero sí podemos ir a una coordinación pactada lo más a detalle posible. ¿Qué opina usted, doctor? Me parece muy bien, así como lo ha mencionado el doctor Retana, es un tema muy sensible. ¿Qué es lo que está en este contexto? Una idea que es más fácil de decir que a veces de ejecutar. Por ejemplo, sin seguridad no hay desarrollo. ¿Y esto qué implica? Los distintos niveles, las gradualidades de la seguridad, desde aquella que es personal, aquella seguridad que se da en el seno familiar, lo que ocurre en el barrio, en la calle, en la colonia, hasta alcanzar el municipio, las alcaldías y de ahí en el siguiente nivel, a nivel de Estado o a nivel de la entidad nacional que somos. Desde luego, eso es fundamental e importante. Sin embargo, integrarlo con otros países se genera en este esquema asimétrico distintos problemas, sobre todo para poder establecer un orden más o menos equitativo, equivalente a una igualdad en la coordinación y el trabajo cuando no lo hay. Por eso, en el caso México, por decirlo de una manera,
tuvimos en el pasado reciente entre la iniciativa Mérida y el acuerdo o iniciativa del bicentenario en la relación México-Estados Unidos, una buena oportunidad. No solamente se daba este intercambio de información y de inteligencia, sino de una capacitación, actualización y formación de alguna forma o de alguna manera institucional entre las entidades de ambos países. No será tan fácil ni factible lograr ese pacto que se ha mencionado, tratando de atender un modelo como el TEMEC, un modelo en términos de este intercambio de realidades de seguridad. Por una razón, esta asimetría y también los intereses muchas veces entre objetivos pueden chocar a un nivel inesperado y con un gran impacto nacional. Es claro que hay acuerdos incluso a un nivel más bajo en el ámbito de la seguridad entre la defensa, la Armada de México y las agencias estadounidenses o el Pentágono estadounidense. Hay intercambios de opinión, hay acuerdos. Este tema que estuvo hace unos días en plena discusión, que era el asunto de los aviones de reconocimiento o los buques o embarcaciones que había para capturar información, desde luego que podría ser entendido, si no hubiese acuerdo previo, como un acto de violación soberana. Por eso es importante tener un acuerdo macro que tarde que temprano tendrá que ser no solamente con Estados Unidos, sino con Canadá, pero en términos estrictos tenemos un acuerdo macro en el seno de la OEA o los acuerdos macros que hay en el seno de Naciones Unidas que facilitan la comunicación, pero que teniendo un enemigo o un adversario común muy fuerte constituido por la delincuencia organizada, pues hay que sumar esfuerzos. Esto es indudable y esto es lo que tendrá que hacer nuestro país en muchos ambientes con Estados Unidos, con Canadá, con todas las partes que están involucradas, Guatemala, Belice y otras naciones, porque la necesidad no solo de información, de actualización constante, es un valor y un factor que está detrás de esta idea de brindar seguridad para contribuir a un mejor desarrollo. Esta es una necesidad, un gran interés y estoy convencido que es un deseo de los distintos gobiernos actuales. Exacto, porque recordará usted, doctor, o debemos tener presente que Canadá se apresta, o no sé si ya lo hizo, pero se apresta a declarar también a las organizaciones del crimen transnacional organizado que operan en México como organizaciones terroristas. Entonces, si Canadá lo va a hacer también, si ya lo hizo Estados Unidos, bueno, creo que México perfectamente puede proponer una alianza regional para combatir a esos cárteles que ellos consideran amenazas terroristas e ir hacia un proceso de coordinación y de colaboración lo más estrecho posible, sin demérito de la soberanía con que cada organismo fije sus prioridades, sus medios y sus instrumentos. Entonces, si esto es así, me parece que están dadas las condiciones para ir a un acuerdo de este tipo. Sin embargo, tenemos también algo que es muy importante. Estados Unidos habla de estos 8 cárteles. En realidad son 8 en México porque el tren, los venezolanos y aparte los salvadoreños, pues actúan en México. Entonces, en realidad, los 8 cárteles que mencionan, pues son 8 cárteles que actúan en México. De tal manera que entonces, Estados Unidos desarrolla lo que yo he denominado, bajo mis conceptos, una construcción ideológica
para clasificarlos como organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque la denominación que en las Naciones Unidas se utiliza para hablar de terrorismo no es la que aplica el gobierno de los Estados Unidos a través de una disposición jurídica de carácter extraterritorial, o como dicen ustedes abogados, de carácter de excepción. Entonces, si hay una construcción ideológica, entonces estamos frente a un ataque esencialmente político con una cobertura de carácter ideológico y legitimado con una apariencia de carácter jurídico. ¿Coincide usted, doctor? Sí, han convergido distintos elementos, tanto actores como factores, en este tipo de diagnósticos y de acciones. ¿Qué es lo que se nos está presentando? Cuando ocurre el ataque a las Torres Gemelas, vemos un cambio de una idea de la seguridad nacional a una idea muy ampliada, muy multidimensional, de una seguridad globalizada. Es decir, todos entrábamos y todos podíamos tener causas y consecuencias en función de la seguridad o inseguridad que prevaleciera en nuestro país en interés de distintos grupos de ataque, grupos terroristas o grupos narcoterroristas o grupos de narcotraficantes. La situación actual con estos nuevos actores en Estados Unidos y estos nuevos intereses ha recibido un ligero cambio, pero también en el caso mexicano ha generado un acicate para la intervención gubernamental en el combate a la delincuencia organizada. ¿Qué traíamos o qué trae el gobierno estadounidense? Sí, trae la experiencia del ataque a las Torres Gemelas y a otras instituciones de infraestructura importante. ¿Qué traía, además de este ataque? El tener que intervenir en algunas partes del mundo buscando utilizar sus amplios recursos materiales, logísticos, militares, navales, de preparación de sus distintos cuerpos de élite. Y eso lo condujo a renovar la estructura de administración de su gobierno para ponerlo en defensiva y ofensiva abierta. Esa es la reestructuración más amplia que ha tenido en términos del gobierno para instalar este Departamento de Seguridad Nacional o de Seguridad Interior que le permitía cumplir y de alguna o de otra manera integrar los distintos servicios. En la actualidad, al ver un problema creciente, ellos lo ven con el tema del fentanilo por las consecuencias que ha tenido su consumo o por las muertes que ha acarreado en Estados Unidos. Este tema los llevó a buscar una manera de resolver su problema. ¿Cómo lo ubicaron o cómo lo están encontrando? A partir de vincular todo el aparato jurídico y de operación que tiene el terrorismo en Estados Unidos y tratar de sumarlo a la guerra o a la batalla contra la narcodelincuencia. Entonces, fue más fácil para ellos integrar a la narcodelincuencia al terrorismo y aplicarle de alguna o de otra manera este equipaje, todo este bagaje jurídico y obviamente la intervención de determinadas fuerzas de ataque que podrían tener presencia e injerencia extraterritorial. Esta parte que les costaba trabajo, en realidad para ellos está debidamente justificada ya, porque ya no son narcodelincuentes, son narcoterroristas o terroristas. Y además se amplía el esquema de aplicación a los sujetos a los cuales tendría que combatirse. ¿Quiénes son? No solo los narcodelincuentes, son todos aquellos que de una u otra manera
en forma directa o indirecta, colaboren con estos cárteles como organizaciones o estos individuos, incluyendo su posible asociación, su posible corrupción en términos del toma y daca de servicios prestados. Pero también va a abarcar aquellos proveedores o aquellas empresas que les brinden cierto apoyo de cobertura, ya sea logística para movilizar sus bienes o simple y llanamente el tema de las transferencias o del lavado de dinero que normalmente estarían haciendo. El tema es que todas estas operaciones ya lo hacía Estados Unidos, no solamente con la CIA o con el FBI o con la DEA, sino con toda la estructura del aparato gubernamental estadounidense. Y en este momento lo que se hizo, quizás con el fin de evitar pasar por el Congreso para que les aprueben más recursos de manera directa y tener una intervención y una presencia directa del gobierno Trump, lo que hizo fue ajustar, realinear lo jurídico, los recursos disponibles, estas fuerzas de ataque que tiene, las denominadas Vulcano o Alfa, para tratar de atender el problema del narcotráfico, pero ya de una manera directa como terroristas. Esto conlleva el respaldo también de las Fuerzas Armadas, del Pentágono estadounidense y desde luego de un acuerdo de apoyo y colaboración, ojo con esto, dentro y fuera del país, de todos los asuntos de inteligencia. Entonces, pues se han sumado, y bien lo decía hace un momento, para el caso del cártel de Venezuela o de El Salvador, una serie de visiones en donde cualquiera que se dedique en este momento a la narcodelincuencia es sujeto de que le apliquen la ley patriota y obviamente el tema de ser un terrorista. Y esto conlleva, lamentablemente para ellos, ¿sí?, la oportunidad de una intervención directa, una especie de secuestro, como se ha dicho ahora, secuestro transfronterizo, un levantamiento institucional y su traslado a alguna de las prisiones que va a tener Estados Unidos, sea en Estados Unidos, sea en Guantánamo y quizás más adelante sea en El Salvador. ¿Y esto qué significa? Que no necesitan ser juzgados, es decir, que no tienen que pasar por las cortes estadounidenses y el Poder Judicial simple y llanamente estaría dando un apoyo a estas decisiones tomadas. Esto, sin duda, en la perspectiva nuestra, genera un atentado contra los derechos humanos, aún de los criminales y de todos los demás, pero en estricto sentido, para Estados Unidos es un acto de legalidad y, querámoslo o no, es un acto de legitimidad política del gobierno Trump y obviamente con la condescendencia de grandes sectores de la población estadounidense. Entonces, nos va a costar mucho trabajo a México y a otros países pretender realizar una defensa de este tipo de actores que han delinquido o que están en la narcodelincuencia. Por ahí está el esquema ya. Correcto. Definitivamente en Estados Unidos existe una gran tolerancia en la sociedad para legitimar e incluso para aplaudir estos actos de extraterritorialidad de las instituciones armadas o de inteligencia de los Estados Unidos. Y esto desde luego comporta un problema, porque el trabajo desde el gobierno, más el trabajo en los medios, más las acciones, legitiman una parte muy importante de esta acciones de facto, de detenciones, etcétera, y desde luego que se ubican dentro de lo que podría ser la norma jurídica dentro de Estados Unidos, pero que definitivamente en el ámbito internacional plantean un tema relacionado con la legalidad internacional. Correcto, doctor.
Hay una cuestión más que me gustaría comentar con usted, si me lo permite. Es lo relacionado con el hecho de que hoy estamos definitivamente ante una embestida de Estados Unidos, porque no podemos negar que se trata, las órdenes ejecutivas firmadas, que se tratan, que tienen un contenido muy agresivo hacia México, que tratan de actuar en forma disruptiva dentro de nuestro país y desestabilizando la relación bilateral, que nunca ha sido fácil para México, pero que particularmente en esta coyuntura resulta complicarse cada vez más. Usted vería que efectivamente desde el punto de vista político y legal hay una embestida contra la soberanía mexicana. Decía un conocido analista al que yo le tengo respeto, que con posturas nacionalistas no se soluciona nada. Pues no, nadie ha dicho que se van a solucionar con posturas nacionalistas los problemas, pero sin posturas nacionalistas, un gobierno como el de Donald Trump fácilmente degulle al gobierno mexicano. Entonces las posturas nacionalistas son absolutamente indispensables. Pero hay una embestida, doctor Bizarratea, contra nuestro país. Sí, desde luego que este tono amenazante, rijoso, que el gobierno del presidente Trump en este momento ha realizado, tiene una historia, y tiene una historia desde su anterior mandato y el uso que tuvo en su campaña electoral. El impacto para y en contra de México fue el tema sí de migración, sí de seguridad en el aspecto del fentanilo, y él encontró por la vía de los aranceles y del comercio una manera de presionar en extremo. Pero además, hace unos días, recientemente, agregó a esta trilogía un elemento muy fuerte, el tema de corrupción gubernamental. Esta fórmula que se ha dado a conocer por distintos acuerdos y mensajes, tanto por sus órdenes ejecutivas desde el 20 de enero, desde el primer día, hasta por las decisiones tomadas por el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado, que están jugando a la limón porque de ellos dependen las agencias que habrán de intervenir, sea la CIA, el FBI o la DEA en particular, pero también elementos como aquellos que atienden los asuntos de el migrante que de alguna manera está señalado como un delincuente para los fines estadounidenses. Y eso ha generado una gran movilización y un tema delicado. ¿Qué necesitamos? Sin duda, tenemos que actuar ante esta eventualidad y obviamente ante este discurso tan agresivo que se ciñe sobre México. Algunos analistas, bien lo dice, quieren hacer la distinción. No es contra México, es contra su gobierno. Y no es contra el gobierno total, es contra el gobierno encabezado por dos personajes que le han puesto el nombre de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde luego, ese es el estilo que utiliza el presidente Trump. Personaliza, daña, controla y busca golpear y disminuir la imagen. Y en efecto, lo primero que hay que hacer es mantener una respuesta amplia y directa sobre, lo dijo la propia presidenta en su momento. No, si nosotros no estamos peleando, no estamos defendiendo nada, lo que queremos es que haya una colaboración respetuosa y una participación incluyente. Cuando la presidenta señaló el no al injerencismo estadounidense, lo dijo en este contexto. Ante la posibilidad de intervención de Fuerzas Armadas o de Fuerzas Especiales en nuestro territorio nacional sin que mediara un acuerdo o una participación común.
desde luego que esto tuvo una respuesta no siempre positiva, pero sí negativa en algún sentido, al pretender pensar que se estuviera defendiendo a los delincuentes. Esta situación hizo que, en términos estrictos, la propia presidenta tuviese, y no lo voy a decir de esta manera porque no lo veo así, no calculo que se ha visto sus intervenciones como arrebatos, sino una manera mucho más enérgica de defender el tema. Primero, no al injerencismo, no a la idea de violación de la soberanía nacional y no a que empiecen a disminuir y a señalar actos sin fundamento por parte de otro gobierno. La posición de la presidenta Sheinbaum no es fácil, desde luego. Es un tema que tiene que cubrir y responder con los instrumentos que tiene. ¿Cuál es el instrumento que tiene? Sí, uno mediático. Por eso fue el tema del himno nacional en su momento. Pero también otro que tiene que ver con las instancias de seguridad y de justicia. Finalmente, no perdamos de vista que a pesar de todo y las dificultades internas que tenemos, hay un Estado de Derecho que hay que hacer valer. Y ese Estado de Derecho significa qué es lo que la Fiscalía General y obviamente las áreas jurídicas que la asesoran le están dando en términos estrictos como posibilidad y respuesta. Ya la tuvo. El tema abierto de los señalamientos que habría que denunciar ante distintas instancias de cualquier intervención. Cuando tuvimos el tema de los vuelos de reconocimiento o de las embarcaciones que podrían estar violando el espacio aéreo nacional o las aguas marítimas nacionales internas, lo que se mencionó es que sí, si no hubiese acuerdo, desde luego que es una violación soberana, pero había acuerdo y no era la primera vez ni será la primera vez para establecer esos rubros, salvo que se salieran de los estándares tradicionales, zonas económicas exclusivas, presencia a un espacio superior al que está autorizado para el espacio aéreo nacional. En fin, sí hay fórmula, pero si hay acuerdo, no hay necesidad de ello. Y tal parece que eso fue lo que ocurrió, aunque no se hubiera dado a conocer o no se definió por intereses de la propia presidencia de la República Mexicana. Pero lo que no podemos negar es que la investida estadounidense y de Trump en particular es real, que mezcla asuntos que se había evitado que se mezclaran desde la firma del tratado comercial. Es decir, migración va en un lado, seguridad va en otro y comercio va en otro. Cada vez que habla de migración, el presidente Trump lo mezcla con temas de seguridad y con temas comerciales y viene la espada de Damocles que se cierne sobre los aranceles. Pero ahora, en posibles intervenciones, con estas respuestas jurídicas que ha dado la presidencia sobre presión preventiva o sobre intervención inaceptable de nadie dentro de nuestro territorio nacional que pretenda realizar actos militares, entonces lo que está generando ya también es una política de desinformación. Es decir, tratar de vincular a muchos servidores públicos mexicanos a la delincuencia organizada. Y no es que sea una defensa abierta o inútil, es que las evidencias no son suficientes todavía para hacer el señalamiento. Claro está, el sistema judicial estadounidense lo permite, aunque un testigo protegido o alguien lo señale como que mantuvo una relación o un vínculo, en este momento estarían siendo señalados como no indiciados, sino ya casi como culpables. Y el tema sí es delicado para todos los servidores públicos mexicanos, pero también hay que señalarlo, no siempre existen bases o elementos suficientes para llegar a la conclusión que ellos ya están llegando sin tener evidencias suficientes. No es un tema sencillo para nadie, no es un tema
fácil y tampoco no es un juego, como a veces lo ve el presidente Trump. Estos asuntos deben ser tratados, sí, con la seriedad del caso y obviamente para eso son los acuerdos que se plantean entre las distintas instancias para saber de no tener información de las dos partes generaría una confusión y una toma de decisiones equívoca. Entonces, si nos encontramos ante esta dificultad que no es sencilla, es una embestida, desde luego que lo es. Un día sí y otro también está en ese juego y es una presión muy intensa que no beneficia el desarrollo ni la buena relación entre ambas naciones. Correcto, muy claro lo que nos explica. Hay, eh, creo que la presidenta ha hecho muy bien en no engancharse, hizo una refutación muy severa, pero no se ha enganchado con ciertos temas y para no centrarse en una cuestión, en una afirmación y perder de vista todo el contexto, que es lo que ella tiene que orientar y dirigir hacia un determinado rumbo. Creo que ahí ha demostrado bastante solidez política, bastante madurez formativa. Pero fíjese usted que esa hipótesis esta construcción ideológica del presidente Trump al hablar de los terroristas mexicanos, no hay que perder de vista que ellos compran las armas, como ha sido reconocido en Estados Unidos, compran las armas en Estados Unidos en el 75 casi por ciento. Entonces, son cómplices las armerías y los fabricantes de armas. Para remitir los pagos de los pedidos se necesita un sistema de intermediación financiera. Podrían ser bancos mexicanos y bancos en los Estados Unidos. Para traer las armas a México se necesitaría un transporte que desde luego tendría que ser un transporte privado. Para introducirlos de manera legal o ilegal a través de las distintas aduanas, se necesitaría un despacho aduanal que haga las gestiones o que las deje de hacer y que los pedidos de armamentos entren. Es decir, estaríamos hablando de un pool de cómplices, doctor. Entonces, la pregunta es que se van a ir sobre ellos también, van a desarrollar una política de acusación integral, porque son los grupos terroristas más todos sus cómplices, o en este caso no importan los cómplices. Bueno, entonces estamos más evidentemente frente a una construcción ideológica que sirve de cobertura para un ataque de carácter político. ¿Ve usted también, doctor, que esto tenga un filo orientado en sí hacia el proceso de la 4T? Y mire, ¿qué es lo que pasa? Y tiene usted toda la razón, doctor Retana. Mire, no perdamos de vista también que el presidente Trump se mueve en una arena un tanto cuanto incierta en su propio país. No es un país homogéneo, no es un país en donde el Partido Republicano que él encabeza al ocupar el cargo más relevante por el que entró a la disputa presidencial, lo tiene, pero eso no significa que no tenga enemigos banqueros, los mismos elementos de tecnología que entraron, ya se les está señalando a algunos, o los medios de comunicación, o algunos políticos que allá están. Y entonces, ese es un tema que el gobierno mexicano debe estar explorando y atendiendo para generar a los contrapesos por la vía del cabildeo en Estados Unidos. Sin embargo, el dato es cierto, no podrían, si no aplican la propia ley antiterrorista, vamos a llamarle así, contra los bancos estadounidenses, contra las empresas estadounidenses, contra los que venden tecnología y sin duda para nosotros fundamental contra quienes venden las armas. Ese es un tema sumamente delicado y que creo que paulatinamente ha cobrado cierta relevancia ya en la discusión. Y me parece que fue un tema
que disminuyó la aplicación de los aranceles en su momento para que no tuviese la intensidad del caso. Pero el dato es real. Esto implicaría que tendrían que afectar también a ciudadanos estadounidenses, a empresas estadounidenses y a organizaciones estadounidenses. No lo hacen porque, bueno, en este momento no está dentro de su interés y su interés es otro. Es por ello que, bien lo dice usted, doctor Retana, se nota esta manera de una especie de paradigma ideológico que va más allá. Mire, hay hipótesis que se han cernido, dados los vínculos y las posiciones del presidente Trump en otros temas, por ejemplo, sobre todo en el caso de Ucrania o en sus reuniones con la OTAN o en otras reuniones con el propio ministro presidente de China. ¿A dónde nos está llevando él? Que es lo que acaba de decir hace unos días sobre el régimen de Venezuela, que tiene una visión muy selectiva y una visión cerrada. Entonces, la hipótesis genérica es que el grupo de funcionarios que colaboran con él, que forman parte también del grupo de los más ricos en Estados Unidos y el mundo, está generando una especie de acuerdo para repartirse botines dependiendo de las empresas en donde están para que sea en su propio beneficio. Esto disminuye el interés que podría tener en México. No es que le importe la democracia, no es que le importen los mexicanos, no es que le importe el desarrollo y la seguridad de su vecino del sur. Él tiene su propia estrategia y su estrategia es: yo gano, yo decido, yo ataco, yo digo, y aquel que se me revele, voy más con él. La amenaza del 25% de los cárteles, la amenaza de que si no se cumplía subiría a 50%, es la prueba evidente. ¿Cuál es la otra amenaza? Si en un ataque que hicieran sus Fuerzas Armadas a los cárteles y tuvieran bajas, él las cargaría inmediatamente a la ineficiencia de las fuerzas de seguridad mexicana. No, esto es parte del tema. Si él va a jugar esa carta, también están expuestos a ese fuego de los delincuentes y obviamente por eso se le ha señalado. Ellos no conocen el terreno. Por mucha revelación de inteligencia que tengan, en este momento el juego es mayor y es superior y podría tener elementos contraproducentes a lo que realmente estarían buscando. Entonces, el tema que se les ha pedido y sugerido es: hagan cabildeo, mantengan reuniones, lleguen a acuerdos y veámoslo. Creo que quienes están negociando, el secretario Ebrard, el secretario Harfush, las Fuerzas Armadas entre sus titulares y obviamente las áreas de inteligencia, están al unísono. La presidenta creo que va a tener que volver a utilizar no solamente el tema nacionalista. Lamentablemente, y hay que decirlo también para ella, no tiene toda la fuerza que quisiera para una gran convocatoria en este momento. Me parece que tiene que trabajar más hacia adentro ese aspecto, disminuir lo rijoso o ríspido que ha tenido con muchas organizaciones en el Congreso, entre los partidos políticos, entre los grupos del periodismo y de la intelectualidad, para poder sumar y sumar a su causa, una causa que todos vemos importante y relevante, pero que también hay que decírselo en el contexto en el que quedó la presidencia de la República y la herencia que ha recibido ella no es del todo fuerte como para llegar a una gran movilización nacional. Las huestes que hemos visto que se movilizan no son huestes comprometidas, más bien son huestes, y lo digo con mucha pena, compradas como unas viejas prácticas de un pasado que creíamos que ya se había superado. Entonces, hay mucho que hacer, sí, flancos internos, externos, en las Fuerzas Armadas, en las áreas de inteligencia, en todo el gobierno. Y entonces veremos de qué tamaño es el resultado y la posibilidad de que ese pueblo que dice que la respalda se manifieste en términos estrictos a su favor. Ni los empresarios lo están haciendo del todo, ¿eh? Entonces, hay mucho que hacer, sin duda. Correcto. Bueno, pues desafortunadamente, doctor, se nos terminó el tiempo y yo le agradezco mucho
todos los criterios, los conceptos que ha usted ofrecido para nuestra audiencia de Contralínea. Se lo agradezco profundamente y pues en otra ocasión el tema está muy álgido, cambia de días para adelante y entonces probablemente lo volvemos a buscar. Espero que tenga usted la voluntad para estar con nosotros y platicar. Por el momento, estimada audiencia de Contralínea, ya escucharon ustedes los conceptos, los criterios, cómo interpreta los procesos que se han venido dando en México un especialista como el doctor Emilio Bizarratea. Le agradezco mucho al doctor su presencia y a ustedes también su presencia en este espacio de Contralínea. Muy agradecido, doctor. Hasta la próxima. Y a ustedes, estimados amigos de Contralínea, estamos también en este espacio para generarles la mejor información posible.